Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal de domingo? ¿Cómo les está yendo? Espero que se la estén pasando bien. Y bueno, lo prometido es deuda. Aquí estamos, vamos a seguir dándole lectura a nuestro libro. Para los que no han visto los videos, les pido que regresen desde el primer video para que puedan entender sobre la lectura, sobre el libro que estamos hablando. Porque si lo empiezan a la mitad, pues ya saben, si no se le va a entender. Bueno, continuemos con nuestro libro, Hacia una economía moral. Nos quedamos en a la patria se le sirve, no se le cobra. Fue en el Porfiriato 1876-1911 que se instauró la corrupción que predominó hasta el triunfo de nuestro movimiento. Bajo esa dictadura empezaron a realizarse jugosos negocios privados al amparo del poder público. En aquellos tiempos, en los corrillos de las oficinas públicas, las cámaras legislativas y salones de fiestas de la aristocracia, las pláticas versaban sobre ferrocarriles, telégrafos aéreos y submarinos, minas y bancos. Las palabras a los términos económicos más escuchados eran subvención, bonos, concesiones, intereses, colonización, deuda, compañía, acciones. Se vivía en la época de los grandes negocios. Tanto es así que en mayo de 1881 se llevó a cabo uno de estos acuerdos, que podría ser considerado como el precursor de las prácticas del influyentismo y de la corrupción política del reciente periodo neoliberal. El secretario de Hacienda, Francisco de Landero y Cos, vendió a Ramón Guzmán, Sebastián Camacho y Félix Cuevas 36,000 acciones de Ferrocarril Mexicano, que eran propiedad del gobierno y poseía la línea de trenes de la Ciudad de México a Veracruz, inaugurada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, y que seguía siendo la única vía férrea en el país. El Congreso aprobó la operación después de que fue realizada en franca violación a la ley, que ordenaba que las transacciones de esa naturaleza debían someterse a subasta pública. No obstante, la mayor irregularidad consistió en que la compraventa se hizo a partir de un fraude en perjuicio del erario, pues el gobierno aceptó que le pagaran por cada una de las acciones de la empresa 12 libras esterlinas, cuando ese mismo día en la Bolsa de Londres estas se cotizaban en 16 libras y la tendencia iba al alza. 6 meses después de la transacción, Ramón Guzmán, uno de los compradores, había de firmar como testigo en la boda de Carmen Romero Rubio con Porfirio Díaz. El polémico historiador Francisco Bulnes, siempre colaborador de Porfiriato, aseguró que en 1908, cuando el gobierno compró acciones a empresas extranjeras para crear los ferrocarriles nacionales de México, Julio Limantour, hermano del secretario de Hacienda, contó con información privilegiada y con un crédito del Banco Nacional. Adquirió anticipadamente en el mercado de Nueva York acciones que circulaban a bajo precio para después venderlas a precio elevado al gobierno mexicano, representando por el hermano del favoroso especulador. Los negocios de este tipo siguieron realizándose a lo largo del Porfiriato. No desaparecieron en la época de los gobiernos postrevolucionarios y fueron el principal distintivo de los procesos de privatización de bancos y empresas públicas durante el periodo neoliberal o neoporfirista, que concluyó recientemente. A pesar de su profundidad, la Revolución Mexicana no pudo arrancar de raíz el mal de la corrupción en México. En 1916, el general Francisco J. Mújica, desde Tabasco, donde gobernaba, le escribió a Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán: moralíceme, señor general, y denunciaba a las a las funestas camarillas, que obtenían contratos cultivando la amistad de los hombres del jefe Carranza. En 1923, en los tiempos de los popularizados cañonazos obregonistas de 50,000 pesos, un revolucionario dijo
que de los 28 gobernadores que tenía México, solo 2 eran honestos y razonaban de la siguiente manera: lo mejor que puede esperarse, en general, no es un gobernador que no se enriquezca con el puesto, pues casi todos lo hacen, sino uno que mientras roba, haga algo por su estado. La mayoría toma todo lo que puede y no deja nada. Según el historiador John W. F. Dulles, quien así comienza su libro Ayer en México, Obregón solía narrar que cuando perdió un brazo en la batalla de Celaya, enfrentando a las tropas de Francisco Villa, sus hombres buscaban y buscaban la extremidad sin encontrarla, hasta que un amigo íntimo, que lo conocía perfectamente, sacó de su bolsillo una reluciente pieza de oro, una moneda denominada azteca, y en cuanto la alzó y la mostró a los demás, todos presenciaron un milagro. El brazo se vino saltando de no sé dónde hasta el lugar en que había levantado el azteca. Se extendió y lo cogió cariñosamente entre los dedos. Fue la única manera de hacer que apareciera mi brazo perdido. La corrupción en México durante la época postrevolucionaria puede resumirse con los testimonios de algunas personalidades de inobjetable integridad. Por ejemplo, en 1943, don Jesús Silva Herzog sostuvo que la política es la profesión más sencilla y más lucrativa de México. La inmoralidad es de lo más alarmante en la administración pública federal. En los estados y municipios, la gangrena se ha extendido. No sabemos si de arriba a abajo o de abajo hacia arriba. Son muchos los funcionarios gubernamentales que han hecho su fortuna en unos cuantos meses, sin perder públicamente su respetabilidad. Y este es el mayor de los males. Sobre el mismo tema, 3 años después, don Daniel Cosío Villegas, en un extraordinario ensayo sobre la crisis de México, afirmó: ha sido la deshonestidad de los gobernantes revolucionarios, más que ninguna otra, la causa que tronchó la vida de la Revolución Mexicana. En 1953, el expresidente Emilio Portes Gil admitió públicamente que la corrupción administrativa había producido un clima de virtual asfixia y que la política se había degenerado hasta llegar a ser una industria de las más lucrativas. Silva Herzog dibujó con precisión la ruta de la inmoralidad gubernamental, partiendo de una línea oscilante que permanece más o menos estacionaria hasta 1940. Se eleva con lentitud de 1941 a 1946. Acelera su ascenso hasta 1952, para iniciar después el descenso a partir de 1953. Otro caso ilustrativo ocurrió en 1947, cuando el gobierno de la República llegó al arreglo para pagar las indemnizaciones a la compañía petrolera inglesa, el Águila, subsidiaria de la Royal Dutch Shell. En ese entonces se convino en pagarle a la empresa extranjera $81.250.000, más intereses por sus bienes incautados. Este acuerdo fue abiertamente criticado por don Jesús Silva Herzog, quien había participado como representante del gobierno del general Cárdenas en las negociaciones con la empresa estadounidense Sinclair. Silva Herzog sostuvo que el arreglo con el Águila era oneroso para el país. Específicamente, decía que aceptar pagar los intereses del 18 de marzo de 1938 al 17 de septiembre de 1948 equivalía a reconocer que la culpa de no haber llegado a un arreglo con anterioridad correspondía al gobierno de México y no al Águila, como era la verdad. Y de manera contundente señaló: el Águila hizo un gran negocio. Los negociadores mexicanos en esa ocasión fueron demasiado generosos. Creo que la historia sería muy severa con ellos. Ella dirá la última palabra. La negociación entre el representante británico Vincent Charles Hilling y Antonio J. Bermúdez, director de Pemex, se llevó a cabo durante 10 días
en la casa particular de este último. El acuerdo era mantener todo en estricto secreto, y los resultados solo serían públicos si eran positivos, pero alguien dentro